Bien, lo que vamos a empezar a ver hoy es respuesta en frecuencia, ¿sí? Entiéndase por respuesta en frecuencia es cómo va a responder nuestro amplificador lineal, ¿sí?, a las distintas frecuencias de una señal, ¿sí? Hasta ahora la habíamos supuesto que todo el análisis que hacíamos de los amplificadores en cuanto a la ganancia, función de transparencia, impedancia de entrada o impedancia de salida, era considerando que la frecuencia no influía para nada, es decir, se mantenía constante todo lo que calculamos en función con respecto a la frecuencia. Habíamos visto que caracterizábamos a un amplificador básico hasta ahora como por su impedancia de entrada, su impedancia de salida y por su función de transferencia. Habíamos dicho que si graficamos la salida en función de la entrada, ¿sí?, era una relación lineal, o sea, una recta, ¿sí?, por lo tanto era un amplificador lineal, como habíamos dicho al principio del curso, ¿sí? Y si ahora graficábamos la función de transferencia en función de la entrada, esto nos daba una señal, una recta horizontal en esta gráfica, ¿sí? O sea que era constante para cualquier valor de la señal de entrada, ¿sí? Esto, si nosotros ahora graficamos la salida, o sea, no la salida, la función de transferencia en función de la frecuencia, ¿sí?, como lo veníamos viendo hasta ahora, decíamos que la amplificación o la función de transferencia con la frecuencia era totalmente constante, ¿sí? Para ello, si ustedes se acuerdan, cuando vimos transistores, los amplificadores con transistores, ¿sí?, considerábamos que el C, ¿sí?, tendía a infinito, era una de las condiciones que hacíamos cumplir para arrancar con el análisis. ¿Esto qué significa? Que la impedancia que presentaba, o sea, el XC que presentaba ese capacitor, ya sea el de acople o el desacople, para la frecuencia de la señal que estábamos considerando era cero. Por lo tanto, lo considerábamos un cortocircuito, ¿sí? Es decir, si el C tendía a infinito, esto tendía a cero y es totalmente independiente de la frecuencia. Pero ahora vamos a tener en cuenta que ese valor del capacitor obviamente no puede tender a infinito y vamos a empezar a considerar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sí? Que esta respuesta en frecuencia, fíjense que respuesta en frecuencia es cuánto es la salida en función de la frecuencia, que era una constante, ¿sí?, ahora va a tener algunos cambios, ¿sí? Y la curva real de esto va a ser de esta forma, ¿sí? Vamos a tener acá una frecuencia de corte, que le vamos a llamar frecuencia de corte, inferior, de low, inferior, y una frecuencia de corte superior o high, ¿sí? Y vamos a diferenciar tres zonas, la zona de frecuencias bajas, zona de frecuencias altas y la zona de frecuencias medias, ¿sí? Fíjense que acá, comparando con la curva que teníamos recién, la zona de frecuencia media es la zona para la cual la función de transferencia se mantiene constante independientemente del valor de la frecuencia que estemos considerando, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos en esta zona del amplificador, fíjense acá, la ganancia o la función de transferencia, tanto acá como acá, va a depender de la frecuencia en que estemos considerando, ¿sí? O sea, para una señal de una frecuencia X va a tener una ganancia y para una señal de otra frecuencia va a tener otra ganancia,
¿sí? Entonces, la idea es trabajar en esta zona, ¿sí? Que se va a definir como el ancho de banda, ¿sí? Del amplificador, que está dado el ancho de banda por la frecuencia alta menos la frecuencia baja. La diferencia de esas dos es el ancho de banda. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos las características de las especificaciones técnicas de un transistor y de uno operacional? Uno de los datos era la frecuencia máxima a la cual pueden trabajar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esa frecuencia máxima, para lo que uno lo necesite, tendría que estar dentro de esta zona para poder considerar que la ganancia se va a mantener constante en todo ese rango de frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en los amplificadores operacionales habíamos dicho, ideales, que el ancho de banda tendía a infinito? Eso que nos estaba diciendo que este punto se iba al infinito, entonces para cualquier frecuencia el amplificador se comportaba de la misma forma. ¿Sí? Pero vimos en las características del amplificador real que hablábamos del slew rate y del tiempo de restablecimiento, ¿sí? Que había una frecuencia máxima a la cual el dispositivo trabajaba a ganancia constante, ¿sí? Por eso es que cuando uno quiere diseñar un circuito, ahora, aparte de su impedancia de entrada, su impedancia de salida y cuánto quiere que gane, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta en qué frecuencia quiero que trabaje. No es lo mismo hacer un amplificador para una señal cuya frecuencia de trabajo sean de 100 Hz a señales que tengan frecuencia de 1 GHz. ¿Sí? Por ejemplo, en las señales biológicas, el ancho de banda, digamos, máximo es las señales mioeléctricas del orden de 5 kHz. ¿Sí? Y por ejemplo, en una señal de audio sabemos que si queremos escuchar todos los instrumentos de una banda sinfónica, ¿sí? Tenemos que tener el espectro abierto hasta los 20 kHz, que es la frecuencia máxima a la cual oímos. ¿Sí? Entonces, suponiendo que vamos a trabajar con señales biológicas, ¿sí? Que decimos que es hasta 5 kHz, este punto estaría, por ejemplo, depende cuál es la señal, por supuesto, del orden de los 5 kHz. ¿Por qué no podríamos ponerlo en 1 GHz? Total, también abarcaría las frecuencias de las señales biológicas que querríamos amplificar. Pero ¿qué pasa? El hecho de ampliar el ancho de banda, es decir, la cantidad de señales que este amplificador amplificaría, acá estaríamos considerando muchas señales que para nosotros va a ser ruido, que también se estarían amplificando. Es decir, si yo quiero amplificar, por ejemplo, una señal biológica, un SG que tiene un ancho de banda, por ejemplo, la frecuencia máxima, están en 200, 300 Hz o 150, más o menos en ese orden, ¿sí? Y yo abro el ancho de banda del amplificador a 10 kHz, todas las señales que tengan frecuencias mayores a la señal de SG también van a ser amplificadas, y eso es ruido para nosotros. ¿Sí? Entonces, si yo corto el ancho de banda hasta la frecuencia en que a mí realmente me interesa, ¿sí? Todas las otras señales de frecuencia más alta no entrarían, ¿sí? No serían amplificadas. ¿Sí? Y esto también, yo manejando el ancho de banda del circuito, también lo puedo ver como una especie de filtro. ¿Sí? Es decir, estoy filtrando todas las señales que no me interesan que aparezcan a la salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es ruido.
¿Está? Bien. Veamos ahora un poco más en detalle todo lo que hablamos en general recién. Supongamos estas señales, una señal senoidal, una señal cuadrada, una señal rectificada de onda completa, y esto es un SG. Supongamos aproximadamente que el periodo de cada una de estas funciones vale t. Entonces la pregunta es, ¿qué ancho de banda necesitaría de un circuito o de un amplificador para amplificar estas señales? ¿Sí? Acuérdense que el periodo es la inversa de la frecuencia. O sea que la frecuencia acá de toda es 1 sobre t. ¿Sí? Aparentemente, ¿sí? De acuerdo a esto, con poner la frecuencia que sea 1 sobre t alcanzaría para que amplifiquen a todas estas señales. Pero no todas estas señales son iguales y, si ustedes se acuerdan de lo que decía Fourier, ¿sí? O sea, de la serie de Fourier, que cualquier señal se podía descomponer en una suma de senos y cosenos, más un nivel de continua o un valor medio, según sea la señal par, la forma de onda de la onda que quiero representar, sea par o sea impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? La única que la puedo representar, que es por Fourier, que va a tener una sola componente, es la senoidal. La cuadrada, esta onda rectificada y el SG, en realidad yo lo puedo representar por una serie de Fourier. Por ejemplo, para una onda cuadrada, ¿sí? Considerando el tiempo cero que está en el punto alto, ¿sí? Yo tengo la serie de Fourier de esta forma, ¿sí? Fíjense que esta señal, su valor medio es igual a 0, por lo tanto el término que está acá, no lo tengo acá porque el valor medio es igual a 0. Y, como dice Fourier, esta onda, la ecuación de esto, por Fourier, descomponiéndola, tiene componentes de hasta entre n igual a 1 e infinito. ¿Sí? Por otro lado, fíjense, los coeficientes acá de la señal van cada armónico, a cada uno de estos términos le vamos a llamar armónico, ¿sí? La amplitud de cada uno de ellos va disminuyendo a medida que la frecuencia de ese armónico, ¿sí? Va aumentando en función del valor de frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental, ¿sí? Que es el F0, ¿sí? Es igual, como decíamos recién, a 1 sobre t, que es la fundamental. Todas las otras son frecuencias, son múltiplos de esta frecuencia. Como esta función acá, fíjense, tengo los términos de 3F0, 5, 7, 9, 11 y así todos los impares. ¿Sí? Bien. En esta onda rectificada de media onda, ¿sí? Fíjense acá, si tengo el desarrollo de Fourier acá, esto también tendría infinito. Lo único que acá una es par y la otra es impar, empieza en 0. Y fíjense que esta, como habíamos visto antes, en IDE, ¿sí? El valor medio obviamente es distinto de 0, ¿sí? Y vale 2 veces el valor de pico sobre pi. Y esto, fíjense, es una sumatoria de seno y esta va a ser una sumatoria de coseno, ¿sí? Y fíjense acá, los coeficientes van disminuyendo a medida que voy aumentando armónicos, ¿sí? Entonces, lo que dice Fourier es que esta onda, matemáticamente, si yo desarrollo esta serie, cuanto más componentes ponga, este resultado se va a parecer más a esta señal que tengo acá. ¿Sí? Bien.
Entonces, veamos ahora un poco más gráfico lo que hemos dicho recién. La representación del dominio de la frecuencia. Si yo represento, fíjense, esta es una onda cuadrada en la cual esta es la serie de Fourier, pero la corté en los dos primeros armónicos. Si yo represento eso en función, esto es matemática, en función del tiempo, es una función discreta, es decir, no es continua su gráfica, y es para cada frecuencia tengo una amplitud. Fíjense que esta es la del primer armónico, o la del fundamental, y esta es la del segundo, que su amplitud es menor. Y fíjense, 1F, 3F, el próximo estaría en 5F y sería más chico que esto, ¿sí? La única función que tiene un espectro continuo es el pulso, ¿sí? Un delta de Dirac con un impulso que tiene todo. Si yo hago el espectro de frecuencia, fíjense, este espectro es continuo con respecto a este que solamente tiene algunas componentes. Bien. Entonces ahora veamos gráficamente qué sucede con esto. Si considero estos dos armónicos de esta señal, fíjense, si represento acá gráficamente la primera componente acá, que sería, esto está normalizado en 1, con una frecuencia F0, ¿sí? Sería el primer término de esta ecuación. Y el segundo término sería una frecuencia de 3 veces la frecuencia fundamental. Si esto era 1, acá tengo 1, 2, 3, ¿sí? Y la amplitud acá, si esto es 1, esto es un tercio de 1. Entonces ahora la sumatoria de esas dos, fíjense, ¿sí? Que nos da esa forma de onda, ¿sí? Que depende para qué la estaríamos utilizando, si nos sirve o no nos sirve esta aproximación. Es decir, cuanto más componentes consideremos acá, esto se va a parecer mucho más a esta forma de onda, ¿sí? Entonces, si yo tengo un circuito al que entro con esta señal y salgo con esta, ¿sí? En función de para qué quiero el circuito, para qué lo estoy haciendo el circuito, me puede servir o no me puede servir, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuese, estoy poniendo acá un ejemplo con una señal cuadrada, esto podría ser un SG o podría ser cualquier señal biológica, ¿sí? Si yo, supongamos que esto sea un SG, si yo quisiera ver, el médico quiere hacer un diagnóstico con el electrocardiograma, obviamente esto no le serviría porque estaría bastante distinta de lo que es realmente, ¿sí? Pero supónganse que yo quiero medir solamente la frecuencia cardíaca acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito para la frecuencia cardíaca? Ver cuántos pulsos tengo por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que cada vez que pase los 0,5 me cuente uno, un circuito que haga eso, entonces no tendría mayores problemas con la respuesta en frecuencia que tiene este amplificador. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos un ejemplo un poco más en detalle. Supongamos que tengo esta señal a la entrada, cuyo periodo es 2,5 milisegundos, que la voy a poner a la entrada de este amplificador, y tengo acá, es decir, esta señal, el espectro de frecuencia que tiene, ¿sí? Supongamos es de esta forma, y tengo todas las componentes, que son todos los armónicos, ¿sí? Y este amplificador tiene una característica que yo le puedo variar con una perilla acá, supongamos, le puedo variar el ancho de banda, ¿sí? Entonces, esta señal tiene una frecuencia fundamental, ¿sí? Que va a ser 1 sobre el período, que el período es 2,5, 1 sobre el período me va a dar aproximadamente 400 Hz, ¿sí?
Entonces, supongamos que al amplificador yo agarro la perilla del ancho de banda y la pongo en 500 Hz. ¿Sí? O sea que hasta 500 Hz pasan todas las frecuencias y de 500 para arriba no pasa ninguna. Es decir, supongamos a su vez que en esta gráfica la primera armónica dijimos que estaba en 400, que es la fundamental. Si yo pongo el ancho de banda en 500, ¿sí? Solamente dejo pasar un solo armónico que sería el fundamental. Entonces, fíjense, lo que yo vería a la salida, entraría con la señal cuadrada, que está en línea de punto, ¿sí? O línea de trazo, y vería a la salida una salida senoidal de 400 Hz, que sería la fundamental, la única que está dejando pasar el circuito porque yo puse el ancho de banda acá. Todas estas no pasan. ¿Ya? Obviamente, si esto es lo que yo quisiera tener a la salida, esto no se parece para nada. ¿Sí? Ahora, supongamos que vuelvo a mover la perilla acá y ahora paso el ancho de banda a 900. Es decir, que ahora entrarían los dos primeros, pasarían los dos primeros armónicos. Al pasar los dos primeros armónicos, al fundamental se suma el primer armónico y fíjense la forma de onda que me da. A la salida tendría esta tensión. Si bien todavía es muy distinta de esta, ¿sí? Pero fíjense que más o menos va tomando forma. ¿Sí? Bien, y si sigo moviendo ahora de vuelta el ancho de banda acá y dejo pasar un tercer armónico, que esto estaría en 1300, ¿sí? Dejo pasar la tercera, ahora la señal a la salida, fíjense la forma que va tomando, ¿sí? Y si sucesivamente sigo abriendo el ancho de banda, a medida que el ancho de banda, o sea, la cantidad de frecuencias o armónicos que dejo pasar es mayor, la señal de salida, ¿sí? Va tomando forma más parecida a esto, ¿sí? Y de vuelta acá, es decir, hasta dónde tengo que tener el ancho de banda del circuito para que me sirva. Bueno, eso es totalmente, la respuesta es depende de qué y para qué lo necesito al circuito, ¿sí? De vuelta, si yo solamente acá quisiera contar la cantidad de pulsos en un determinado tiempo, yo podría usar o esta, o esta, o esta, cualquiera de estas me serviría, ¿sí? Pero si yo quiero ver exactamente la forma de onda que tengo acá en la entrada, esta obviamente no me serviría, esta me podría servir, pero capaz que necesito, si yo quiero ver la onda perfecta acá como es, necesito dejar pasar más frecuencia, o sea, hacer el ancho de banda más grande. ¿Está? Bien. Entonces ahora veamos el siguiente problema que podemos llegar a tener por la frecuencia, que es la distorsión de frecuencia. Hasta ahora habíamos hablado de que la ganancia era un número real, o la función de transferencia, varía 10, menos 10, 15, pero ahora, al tener en cuenta la frecuencia, esa función de transferencia ya no va a ser un número real, sino que va a ser un número complejo. O sea, va a ser R más JI como un número complejo, o, si lo quiero poner en notación polar, voy a tener que A es el módulo de A con un cierto ángulo θ. ¿Sí? Que esa sería la función de transferencia del amplificador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo pongo una señal acá, acá va a aparecer, ¿sí?, amplificada por este módulo y con un cierto ángulo, es decir, que se va a correr, si esto entra con 0 grados acá, por ejemplo, acá puede aparecer con corrida o desfasada a 30 grados, o menos 30 grados, o 40 grados, cualquier valor, depende de cuánto desfase esto. También puede pasar que no desfase nada y esto sea 0. ¿Sí? O sea, todo va a depender de qué circuito tengo acá
en este cuadripolo. ¿No está? Bien. Entonces, supongamos, ¿sí?, que, es decir, la salida es igual a A por BI, ¿sí? En otro caso, la salida va a ser BI, que es la señal de entrada, por A, que va a ser en notación polar, A con un cierto desfasaje. Y BI, supongamos que sea una señal senoidal, ¿sí? Si esta señal yo la pongo acá a la entrada, a la salida, ¿sí?, voy a tener A, la ganancia, el módulo, por B, por el seno de omega t más phi, que era la señal de entrada, más el ángulo que se corre. ¿Sí? Que este puede ser, va a depender, por supuesto, del circuito que tengo acá. ¿Sí? Ahora fíjense qué es lo que pasa. Si esto fuese así, en realidad acá no hay distorsión. Lo único, si yo pongo una señal, por ejemplo, un SG acá me aparecería un SG de la misma forma que a la entrada, nada más que corrido un cierto ángulo, para que adelanta o atrasa en función de cuánto es el desfasaje que tengo acá. Pero, ¿qué pasa si consideramos que esto, hablando de Fourier, ¿sí?, la señal que tengo acá se descompone en una sumatoria de senos y cosenos, ¿sí? Acuérdense que Fourier decía que si a esta la descompongo acá y la sumo a toda acá, obtengo la misma señal a la entrada. Ahora, ¿qué va a pasar con la fase o con la frecuencia? ¿Sí? Si cada componente o cada armónico senoidal se desfasa un ángulo tita, ¿sí?, si todos los senos de las distintas frecuencias, ¿sí?, o sea, de todos los armónicos, ese tita es constante para todo, a la salida, de vuelta, no voy a tener distorsión, voy a tener la misma tensión de entrada o señal de entrada, pero nada más que desfasada, ¿sí?, corrida para adelante o para atrás. Ahora, ¿qué pasa si para cada frecuencia el corrimiento es distinto? ¿Sí? Entonces, si a una frecuencia, a la fundamental, se desfasa 10 grados, al segundo armónico se desfasa 5 y al otro, supónganse 20, lo que tengo a la salida es una señal que está distorsionada de acuerdo a lo que tengo a la entrada. ¿Sí? Veámoslo un poco gráficamente. Supongamos la señal esta cuadrada, consideremos los dos primeros armónicos de la señal de Fourier, ¿sí?, y tenemos lo siguiente. Esta gráfica corresponde a la fundamental, a seno de 2pi por f, y la segunda, que voy a tener acá, corresponde a esto, a este primer armónico, ¿sí? Donde fíjense que acá el desfasaje es 0, ¿sí? Entonces, si sumo estas dos, ¿sí?, que es lo que vimos recién, la salida me da de esta forma, ¿sí? Bien, ahora supongamos que esta señal la pongo en un amplificador, ¿sí? Y resulta que el amplificador, fíjense, la fundamental no la desfasa, el ángulo tita es 0, como acá, pero a la segunda armónica la desfasa 5pi sobre 90. ¿Sí? Es decir, voy a tener esta, van a ser iguales, ¿sí?, pero resulta que esta segunda, fíjense acá, donde empieza esta acá, esta empieza un poquito más arriba, ¿sí?, esta está desfasada por el amplificador. Es decir, que si yo sumo estas dos ahora, fíjense acá, si bien es chiquito la distorsión, pero fíjense, estos dos están al mismo nivel y esta ya está un poquito más abajo que esta otra. Entonces acá hay a la salida una pequeña distorsión, que es la distorsión por la frecuencia. ¿Sí? Ahora, vayamos un poco más.
supongamos que ahora la señal se desfasa, el desfasaje es un poco más grande, ¿sí? Fíjense acá, esto sigue siendo la original y esto cambió, en vez de acá, ahora está acá. Y fíjense la suma de estas dos, la función que me da la salida. Es decir, yo entraría con esta señal al amplificador y saldría con esta, en este caso. ¿Sí? Fíjense que bastante nada que ver esta señal con esta señal. En cambio, en esta, en que no hay distorsión de frecuencia, si bien esta no es una onda cuadrada, pero que no sean iguales se debe a que estoy considerando pocos armónicos, no a que hay un desfasaje. O que no, que hay una distorsión. Bien, sigamos. Entonces, resumiendo, ahora, considerando la respuesta en frecuencia o la frecuencia del el parámetro frecuencia, ¿sí? Nuestro amplificador va a quedar caracterizado, como habíamos visto hasta ahora, por su impedancia de entrada, su impedancia de salida y su función de transferencia. Donde ahora la función de transferencia va a ser función de la frecuencia. ¿Está? Entonces, nosotros la función de transferencia, que es A en función de frecuencia, ¿sí? Va a tener una forma de este tipo, ¿sí? Va a depender, obviamente, del circuito. Si el circuito está en esta zona o en esta zona, ¿sí? Y por otro lado, hablando de la frecuencia, también vamos a tener una gráfica que es el desfasaje en función de la frecuencia. Ya habíamos dicho también que para que no haya distorsión, ¿sí? La fase se tiene que mantener constante en la zona de trabajo, es decir, donde la ganancia se mantiene constante, la fase también se tiene que mantener constante. Esta gráfica está puesta como que está en cero, pero el desfasaje, como les decía recién, puede ser 0 en toda la banda, puede ser 5, 10, 15, menos 5, menos 10. Lo importante es no cuánto se corre, sino que para toda la frecuencia se corra la misma fase o el mismo ángulo. ¿Está? Bien. Entonces ahora veamos un pequeño ejemplo de un circuito y cómo se comporta con la frecuencia. ¿Sí? Supongamos este circuito, un RC, ¿sí? Donde tomamos la salida en R. ¿Sí? Fíjense, este modelito podría ser, este circuito podría ser un modelo, ¿sí? O un equivalente, fíjense, este sería el capacitor de acople y este sería la impedancia de entrada de un amplificador con transistores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que si la frecuencia era lo suficientemente grande, esto lo podíamos considerar un cortocircuito, entonces la tensión de entrada directamente entraba a la base del transistor. ¿Sí? Pero ahora consideremos qué es lo que está pasando si no consideramos eso de que la frecuencia es infinita. ¿Está? Bien. Entonces, tenemos que la reactancia del capacitor, ¿sí? XC es 1 sobre J omega C, que es igual a 1 sobre J 2pi por F y por C. ¿Sí? Acuérdense que 1 sobre J es menos J, o sea que esto también podría ser igual a menos J sobre 1 sobre 2pi por F y por C. ¿Ya? Donde F es la frecuencia de la señal que estoy poniendo acá, ¿sí? C el valor del capacitor y C el valor del capacitor. ¿Está? Bien. Esto es XC. Tenemos que omega, como decíamos recién, es igual a 2pi por F. Y ahora sí vamos al circuito acá. ¿Cuánto vale B0 en función de BI? Tengo acá un divisor de tensión. Es R sobre R más XC por BI. ¿Sí?
Bien, ahora acá reemplazo XC y tengo, fíjense acá, llego a esto, R lo puedo pasar para abajo, acá me queda 1 y me queda XC sobre R. XC sobre R, me aparece un R acá, si paso, como les decía, de J para arriba, esto queda menos J, ¿sí? Y si FC lo llamo 1 sobre 2pi por RC, me queda que todo esto acá con el R se me hace igual a FC y me queda BI sobre 1 menos JFC sobre F. ¿Sí? Bueno, lo dije muy rápido, pero si lo hacen matemáticamente, esto es matemática, van a llegar fácilmente a esto. Ahora, acá fíjense que tengo un número complejo. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Se acuerdan? Multiplico y divido por el conjugado, ¿sí? Entonces, multiplicando y dividiendo por el conjugado y separando los términos en J, llego a que la función de transferencia, que es B0 sobre BI, acá, B0 sobre BI, es 1 sobre 1 más FC sobre F al cuadrado más JF sobre FC sobre F sobre 1 más FC sobre F al cuadrado. Bien. ¿Está? Bien. Y esto sería la función de transferencia en un número complejo. Esto, como habíamos dicho recién, lo puedo representar como A con un ángulo θ, ¿sí? Donde el módulo de A es el módulo de esto que era la raíz cuadrada de este término al cuadrado más este término al cuadrado. Es decir, si hago esa operación, esto al cuadrado más esto al cuadrado, la raíz cuadrada de todo, ¿sí? Me queda 1 sobre 1 más FC sobre F al cuadrado. Y θ era el arco tangente de el imaginario sobre la parte real. Si hago ese cociente, estos dos se me van y me queda que θ es igual a FC sobre F, al arco tangente de FC sobre F. ¿Está? Bien. Entonces ahora, lo que vamos a hacer ahora, esto, que es la amplitud, ¿sí? La vamos a pasar a decibeles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el decibel era... en decibel es 20 por el logaritmo del módulo. ¿Sí? Si yo aplico esto, 20 por el logaritmo de esto, me queda el logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo de la raíz cuadrada que tengo acá. El logaritmo de una raíz cuadrada es 1/2 por el logaritmo de todo esto. Es decir, nos queda esto. El 10 es el 20 por 1/2, que es el exponencial de la raíz cuadrada, ¿sí? Y el menos sale porque esto era, el logaritmo de esto era 0, menos lo que tengo acá, el logaritmo de lo que tengo acá. Entonces llegamos a esta expresión, ¿sí? Que fíjense que es función de la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos esta expresión de la ganancia, o de la función transferencia, y esta expresión de la fase. Entonces ahora vamos a ver, ¿sí?, cómo graficamos eso en los diagramas. Que estos diagramas se van a llamar, no lo dije antes, diagrama de Bode, de amplitud y de fase. Bode de amplitud y Bode de fase. Es decir, este gráfico va a responder a esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a analizar cómo nos da la gráfica acá. Fíjense, una de las características de estos gráficos es, bueno, esto que está en dB, ¿sí? A en dB, pero fíjense que esta escala es lineal, ¿sí? En cambio, esta escala, ¿sí?, que es de la frecuencia, es logarítmica. Por lo tanto, esta gráfica es semilogarítmica, ¿sí? Yo a la frecuencia la voy a graficar en función como el logaritmo de f, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque la frecuencia yo la puedo considerar desde
unos pocos hertz hasta miles de hertz. Entonces, si hago una gráfica lineal, el gráfico me quedaría bastante grande para poder interpretarlo. Entonces, lo que se hace es considerar esto como una fuente, como una escala logarítmica, ¿sí? Entonces, acá, si yo defino FC, ¿sí? Acá tengo 10 FC, 100 FC, 1000, 1004. Y para acá tengo 0,1, 001, ¿sí? Una escala logarítmica. ¿Está? Bien. Entonces ahora veamos cómo graficamos esto acá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer acá, en vez de hacer punto por punto, vamos a usar las asíntotas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la asíntota es el valor máximo, ¿sí? A donde tendería la señal real? ¿Sí? Entonces, supongamos, ¿qué pasa si yo considero a F, partamos del punto F, FC, ¿sí? Si F es mucho mayor que FC, o sea que estoy en esta zona, ¿sí? Si F es mucho mayor que FC, este valor, supongamos que estoy bien por acá, este valor tiende a 0, ¿sí? Por lo tanto, me queda menos 10 por el logaritmo de 1. Menos 10 por el logaritmo de 1 es igual a 0, es decir que esta asíntota para las frecuencias altas, esto es una recta en 0 de B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos con F mucho menor que FC? Si F es mucho menor que FC, fíjense, como FC está en el denominador, si esto es FC, lo pongamos como 0,1 de FC, esto me queda igual a 10. Si esto es 0,01 de FC, esto me queda 100. ¿Sí? Entonces, este término se va haciendo muy grande, aparte elevado al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría despreciar este 1 frente a este término. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 10 por el logaritmo de esto que está entre paréntesis al cuadrado. Si lo paso al 2 para acá, ¿sí? Me queda menos 20 por el logaritmo de esto. ¿Sí? Y eso no es otra cosa que una recta con pendiente negativa, ¿sí? Porque tengo el menos acá, y la pendiente va a ser menos 20 dB por cada década que aumente acá. Es decir, si yo me paro en este punto, ¿sí? La pendiente va a cambiar por cada 20 dB, voy a tener una década acá. Por cada 20 dB voy a tener una década acá. Por lo tanto, esto es una recta con esa pendiente y esta era la otra asíntota. Entonces, estas dos rectas acá son las asíntotas de la curva acá, que me da acá. Y la curva real, ¿sí? Sería asintótica a estas dos rectas. ¿Sí? O sea, la curva que tengo es esta que está en negro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en FC igual a F? ¿Sí? Cuando F es igual a FC, esto es igual a 1, esto es igual a 2, y me queda menos 10 por el logaritmo de 2. Menos 10 por el logaritmo de 2, si ustedes hacen la cuenta, esto nos da 3 decibeles. Es decir, que ese punto es de 3 decibeles. ¿Sí? Que ese punto, bien, es el punto de quiebre acá de la recta esta que tengo acá. Bien, ahora, si graficamos tita en función de la frecuencia, ¿sí? Fíjense ahora acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hagamos lo mismo acá. ¿Qué pasa si F es mucho mayor que FC? Si F es mucho mayor que FC, esto tiende a 0. El arco tangente de 0 es 0. O sea que para acá esto es un 0. Y si F es muy chico, ¿sí? Supongamos, vamos al extremo, que esto sea 0, el arco tangente de infinito, ¿sí? Este valor va a tender a 90 grados. Es decir que esto nos da esta curva.
Y para F igual a FC, esto es igual a 1, esto nos da 45 grados. O sea que en el punto de quiebre acá, esto está en 41 grados. En 45 grados. ¿Sí? Y acá tenemos, de vuelta, estas son asíntotas, entonces la curva real pasa por acá. 90 para acá y 0 para acá. ¿Sí? Ahora, fíjense qué es lo que está pasando acá. Analicemos un poco el resultado que nos está dando Bode acá. ¿Qué nos está diciendo? Fíjense que a partir de FC, ¿sí? La tensión de salida, fíjense que esto es 0 dB, ¿sí? El 0 dB, acuérdense que el dB es 20 por el logaritmo de A, ¿sí? 0 dB significa que la ganancia es 1, o la función de transferencia es 1, no 0, 1, ¿tá? O sea que la entrada sería igual a la salida, o la salida sería igual a la entrada. Es decir, que a partir de FC, ¿sí? De esta frecuencia, la salida tiende a la entrada, ¿sí? Es decir, que a partir de FC la frecuencia es lo suficientemente grande para que esto se comporte como un cortocircuito, ¿sí? Que es lo que suponíamos al principio. Pero para eso, ¿sí? La frecuencia tiene que superar este valor, FC. Y ese valor, fíjense, lo habíamos definido como 1 sobre 2pi por R y por C, ¿sí? O sea que ese FC depende obviamente del valor de C, ¿sí? Por eso, si el valor de C es chico, ¿sí? Esta frecuencia es grande, ¿sí? O sea, esta frecuencia tiende a irse para acá, ¿sí? En cambio, si este valor es grande, esta frecuencia de corte tiende a irse para acá, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros es decir que el capacitor tiende a infinito, es hacerlo a este grande de manera que esto sea 0 y que este punto se venga más para acá, ¿tá? Entonces, este circuito, ¿sí? Es un circuito que deja pasar las altas frecuencias, ¿sí? O sea, es un pasa altos. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas las filtra. De hecho, la continua acá, que es para lo que lo poníamos, la continua acá no pasa, por más grande que sea el capacitor. ¿Está? Y en la fase, si analizamos la respuesta de la fase acá, fíjense, si la zona de trabajo es esta zona, cuando acá la ganancia es, la función de transferencia es 1, ¿sí? La frecuencia acá o la fase tiende a 0. Y es lógico, ¿por qué? Porque para esta zona, este circuito se comporta como si fuera puramente resistivo, ¿sí? Esto es un cortocircuito y la tensión acá es la misma que acá, por lo tanto están en fase, por lo tanto la fase acá es 0. ¿Está? Bien, y ahora veamos otro ejemplo que es el mismo circuito, pero ahora fíjense que vamos a tomar la salida sobre el capacitor en vez de sobre la resistencia. Tengo la resistencia y el capacitor acá, salida sobre entrada. Bien, esto es igual el cálculo al anterior, nada más que ahora el divisor de tensión va a ser XC sobre XC más XR por VI. ¿Sí? Si reemplazamos igual que recién, ¿sí? Tenemos que la función de transferencia tiene este valor. Fíjense que la forma es la misma, lo único que está cambiando acá, que antes era FC sobre F, ahora es F sobre FC. ¿Sí? De vuelta sacamos el módulo y el ángulo. Tenemos que el módulo de esto nos da esta ecuación y la función del ángulo es esto, ¿sí? Acuérdense que esto está invertido con respecto a lo que vimos recién. Entonces, si graficamos ahora, fíjense, hagamos las asíntotas, ¿qué va a pasar? Ahora, cuando F
tienda a un valor muy grande, ¿sí? Cuando f tiende a un valor muy grande, este 1 lo desprecio, este 2 pasa para acá y me queda una recta de pendiente menos 20 de b por década. Si empiezo acá, menos 20, una década menos 20, ¿sí? Una década menos 20, o sea que me da una recta en este sentido. Y si f es muy chico, esto tiende a 0, por lo tanto esto tiende a 0 y me da la asíntota por acá. Es decir, tengo esto, ¿sí? Para las altas frecuencias acá cae y por acá se mantiene en 1. ¿Sí? La curva real pasa por acá, este es el punto de los 3 dB, para f igual a fc, esto da lo mismo. Y la fase acá, fíjense acá, ahora tengo, si f es muy grande, el arco tangente de infinito tiende a 90, o sea, a menos 90, porque tengo acá el signo negativo ahora, y si f tiende a 0, este valor, el arco tangente de 0, tiende a 0, es decir, que esto no queda así. Y en f igual a f de corte, ¿sí? Tenemos que se produce en 45 grados. ¿Sí? Entonces acá, haciendo el mismo análisis de recién, vemos que las frecuencias altas, fíjense cómo acá las atenúa. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que esto es ganancia 1 y esto es ganancia no negativa, sino más chica. O sea, si esto es 1, esto es 0,1, 0,010, ¿sí? Lo está atenuando. Y acá no atenúa nada y entonces esto deja pasar acá las bajas frecuencias y la fase acá en las bajas frecuencias es igual a 0. ¿Sí? Todo esto es de alta frecuencia. Entonces, este circuito, ¿sí? Es un circuito pasabajos, deja pasar las bajas frecuencias. ¿Sí? Bien, entonces por ahora vamos a dejar acá.